El título recorrió las páginas de los medios informativos de nuestro país y las redes sociales y llamó la atención, fundamentalmente porque tiene que ver con nuestros chicos, con nuestros hijos. 3 de cada 10 docentes argentinos de escuelas primarias tienen más de un trabajo, debe trabajar en otras escuelas. Viviana Postay, de Argentinos por la Educación, tiene la amabilidad de atendernos. Hola Viviana, buenas noches. ¿Qué significa esto que pegó bastante fuerte? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, el informe de Argentinos por la Educación lo que hace es mostrar datos que ya están disponibles para la población, pero lo sistematiza de una forma bastante legible para el público en general. Estamos hablando de que 1/3 de los docentes de escuela primaria de nuestro país no les alcanza con un solo cargo. Y por esto es que toman 2 puestos o más. ¿Sí? Estamos hablando de un docente que está en más de una sola escuela, que está en más de un único turno, y que si un docente de primaria lo deseable sería que tenga a cargo, supongamos, un grado de 30 chicos, a lo mejor está teniendo 60 porque está en 2 turnos o incluso 90. Otra de la información relevante es que a nivel regional, porque esto se trata de un estudio regional para todo lo que es la región Viviana, de América Latina. Este porcentaje, sí. Perdón Viviana, este porcentaje es bastante superior al promedio de América Latina, solo superado por Brasil, pero bastante superior al promedio. Notoriamente superior, notoriamente superior. Estamos hablando de que países como Honduras, como Guatemala, como Perú, tienen docentes trabajando en una única escuela en porcentajes de 92, 95, 97%. Esto hace más preocupante la situación porque la República Argentina ha sido pionera en el sistema, a nivel sistema educativo, en lo que es Latinoamérica, pionera en la alfabetización, y en este momento nos encontramos con estos datos que nos muestran una población docente que en 1/3 está precarizada, está sobrecargada laboralmente, y a la hora de que esa maestra, si me disculpa voy a decir maestra, porque en nuestro país, de 10 docentes de nivel primario, 9 son mujeres. Entonces, fundamentalmente estas maestras que deberían estarse ocupando de un único grado y abocándose a un único grado, están sobrecargadas laboralmente, 1/3 de ellas están sobrecargadas laboralmente. ¿Por qué esto es relevante? Porque ya tenemos otra información, otros datos que nos dicen que el 46% de los chicos de nuestro país alcanza solamente el nivel mínimo de comprensión lectora. Entonces, si queremos incidir, los de tercer grado, ¿no? Si queremos incidir sobre esta problemática de la comprensión lectora, sobre la enseñanza de la lectura, de la escritura, sobre la alfabetización en nuestras escuelas primarias, si queremos mejorar nuestros números, frente a una situación donde 1/3 del recurso humano ya está precarizado, está sobrecargado, se hace muy difícil pensar una política pública. Por otra parte, a nivel región, cuadriplicamos el número, cuadriplicamos la media de la región en lo que refiere a las suplencias cortas. La suplencia corta es la forma más inestable de vínculo laboral de un docente. Y nosotros cuadruplicamos ese número y duplicamos el número regional respecto de docentes de primaria que además tienen que tomar un puesto o tienen algún tipo de trabajo no docente. Es decir, que la plata no alcanza, que los salarios están absolutamente empobrecidos y esto impacta de manera decidida en la trayectoria de nuestros estudiantes, ¿no? Viviana, déjame pasarlo en limpio. 3 de cada 10 tienen otra escuela, trabajan en más de una escuela. Tenemos en nuestro país la gran mayoría de los docentes que están contratados para suplencias, o sea, precarizados, y además duplicamos la media de la región con docentes que tienen otro trabajo que no se relaciona con la educación. ¿Es así esto, dicho en forma bien resumida? En términos generales es así. Es una población docente. Estos datos, es importante decir, forman parte de una prueba que la UNESCO toma, son las pruebas ERCE, a toda la región de América Latina. Son datos los últimos que tenemos, que son del 2019. Ahora bien, al día de hoy, con una situación de pandemia, de pospandemia, crisis económica, la inflación que estamos manejando, nada hace suponer que estos indicadores puedan haber mejorado. Más bien tenemos que intuir
que están peor, ¿sí? Que la condición laboral de los docentes tiene que estar peor porque el salario docente, el salario de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los salarios docentes, han perdido su poder adquisitivo de una forma notoria en la crisis económica que vive el país. Ahora, la pregunta es casi obvia. ¿Puede un docente dar una educación de calidad, siendo que tiene la cabeza partida en varias partes, en su casa, en sus hogares, en sus hijos, en una escuela, en otra escuela, o quizás en otro trabajo incluso que no tiene nada que ver con la docencia? O sea, ¿qué pasa por la cabeza del docente? ¿Se puede dar una educación de calidad en estas condiciones? No, la respuesta es no, definitivamente no. Yo se lo digo a esto con 26 años de experiencia continua en aula. Una situación de estas características afecta decididamente al docente y lo que sería, si se me disculpa el término, la vida útil del docente con toda la energía para lo que implica estar a cargo. Pongamos por caso lo que en la mayoría del país se denomina unidad pedagógica, que es primero y segundo grado, que es un momento donde el docente tiene que poner muchísimo el cuerpo para la enseñanza de la lectura, de la escritura. En el marco de leyes que hablan de inclusión plena, donde en esa aula el docente tiene niños que tienen diversos tipos, es un aula absolutamente heterogénea. Puede estar teniendo chicos con necesidades educativas derivadas de la discapacidad, chicos con trastornos del espectro autista, un niño no vidente, un niño con problemas de audición, todo esto en la misma aula. Si nosotros multiplicamos esta situación por 2 cargos o incluso por 3 cargos, suponga usted una maestra que empieza a desarrollar sus tareas a los 22 años, se recibe y a los 22 años está en un aula. Habiendo pasado 3 años con 2 cargos, ¿cuál es su salud mental? ¿Qué pasa con su salud física? ¿Qué pasa con sus emociones? Es evidente que el deterioro, ¿sí?, de esta persona en lo que refiere a la energía, la carga de energía que hay que poner para trabajar con un niño pequeño en estos primeros grados, sobre todo, es notable. Es imposible que nosotros, es impensable que como sociedad civil hayamos naturalizado esta situación de empleo docente, ¿no? No lo podemos naturalizar, menos en un país con la historia nuestra del sistema educativo a la vanguardia. Viviana, ahora sí, la última. Y es la misma pregunta que hemos hecho cuando hablamos porque los datos están, lo que hace por ahí la diferencia es cómo se interpretan, cómo se tabulan esos datos y que dan este tipo de cosas. Y la pregunta es la misma que incluso nos hicimos la vez pasada. ¿Esto se traduce después en algún tipo de consejo para las autoridades, en algún tipo de planteo sobre un camino a seguir, o queda en un cajón? Y nosotros esperamos que esta vez forme parte de las agendas de los distintos candidatos, ¿sí? A veces escuchamos mucho a los candidatos pasear por los medios de comunicación hablando fundamentalmente de cuestiones económicas y muy poco de educación. Esperamos que a la hora de poner sobre el tapete y colocar en los medios estos números, estas cifras, se entienda que sin educación, sin que en la agenda de los candidatos ingresen estas problemáticas reales de hoy de la educación, es imposible y la población tiene que entender que necesitamos candidatos que armen sus propuestas, sus plataformas, pensando en estos problemas de hoy de la educación. Viviana Postay, has sido muy amable. Muchas gracias por esta charla. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.